Hey, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a analizar el capítulo 3 de la serie Inside Job, temporada 2, donde básicamente nos habla de dos temas muy importantes. El primero es la teoría de la tierra hueca o la teoría de la tierra cavernosa o en sí la teoría de que hay algo, civilizaciones avanzadas, ya sea humanos, ya sea reptiles o ya sea otro tipo de especie que vive debajo de este planeta y que por ciertas partes del planeta se pueden acceder por cavernas o puertas a estas civilizaciones, incluso que estas civilizaciones cuentan con naturaleza propia, que no hemos visto, fauna propia, que no hemos visto, hasta incluso un sol propio para su iluminación o para su vida. Y la otra cosa que toca este capítulo es el uso de la psilocibina o el uso de los hongos mágicos, la parte positiva y la parte negativa del uso de estos hongos mágicos. Además, les contaré en lo personal cómo me ha ido o mi experiencia con esta sustancia en sí. Así que empecemos con el análisis del capítulo 3 de la temporada 2 de la serie Inside Job. Bien amigos, el capítulo 3 de la serie Inside Job, temporada 2, comienza de la siguiente manera, y es que nos muestran los archivos de los Estados Unidos de América y nos muestran la Constitución de los Estados Unidos de América en primer plano, enfocando el título que dice Nosotros, el pueblo. Algo muy chistoso porque, como lo vimos en esta serie y en otras muchas series, por ejemplo, al principio de la temporada 1 nos muestran que el presidente de los Estados Unidos es un robot y en esta temporada nos muestran que estos que llamamos presidentes y eso realmente no son ni 100% humanos. Y vámonos hacia algo que no sea conspiranoico, que no tenga el misterio. Digamos que eso es mentira, que las personas que me dicen loco tienen totalmente la razón, que vivimos en un mundo totalmente normal, donde nada paranormal existe y que todo lo rigen las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, y que todos esos que son conspiraciones y teorías de la conspiración y misterios es una farsa. Veamos a Joe Biden, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, que cada uno de ustedes sabe que ese señor no está bien y que le tiene que inyectar muchos fármacos, muchos químicos, mucha droga para que el señor camine, pueda parpadear, pueda sonreír, pueda caminar, pueda dar un discurso, y aún así en todos los discursos y todas las intervenciones públicas que tiene siempre disvaría, siempre dice estupideces, siempre se va para un lado que no es así, siempre tiene que estar, digamos, controlado de la mano de alguien para que haga las cosas bien. Y ustedes, yo les pregunto, es el presidente de los Estados Unidos, del primero o segundo país más poderoso del mundo, y les digo, ¿ustedes creen que ese señor tiene el poder? Así como lo tratan, así como lo hacen pasar en televisión y eso, así con la edad que tiene y los problemas mentales que muestra que tiene, además de la pedofilia que también ha mostrado a lo largo de su vida. Eso no es así. Esas personas que dicen ser el pueblo y que luchamos por el pueblo no son así. Son títeres que sirven a entidades cuyos intereses son los que realmente hacen realidad estas personas, o estas personas semi-humanas o poseídas o avatares o robots, o simplemente no son totalmente humanos y se hacen pasar por el pueblo, ya sea izquierda, derecha, arriba, abajo. Todo es lo mismo. No están luchando por ti, están luchando por entidades y por los intereses de esas entidades que no son humanas. Y el episodio nos lo dejará claro más adelante. Pues aquí vemos a Reagan, que como les decía, el episodio pues nos muestra que están en los archivos de los Estados Unidos y la misión de ellos en esta ocasión es revisar la Constitución de los Estados Unidos, como lo hacen cada año. Aquí vemos pues a todo el equipo reunido y Gigi nos dice algo que ya les estaba hablando. Dice, George Washington era un montón de jerbos bajo un chaleco. Puede que sea un chiste, pero que nos está tratando de decir inconscientemente que los presidentes, ya sean los primeros presidentes de cada país hasta los más actuales, no son 100% humanos, y si llegan al poder siendo humanos, de alguna u otra forma, entidades, parasitaje astral, arcontes, sociedades secretas, la masonería, los hacen convertirse en entidades que no son 100% humanas y que están siendo controladas por entidades que no son humanas y que pues trabajan desde otro plano, manejando este de acá. Y bueno, aquí entra Glenn, que es como el veterano de guerra, el conservador, el que respeta las leyes, el que es patriótico. Dice, presidente, montón de jerbos para ti, nuevamente diciendo que no importa si no es una entidad humana, no importa si... O sea, no importa lo que sea, pero que el presidente se tiene que respetar independientemente de lo que sea, cosa con la cual no estoy de acuerdo. Nuevamente, pues yo que trabajo con militares, esto los inculcan mucho desde el primer día que entran, que los hacen raparse a todos para que todos se parezcan.
ahí ya pues comenzaron las cosas mal, donde simplemente les inculcan cosas por medio de la humillación, por medio del miedo y más humillación para que sigan órdenes y para que no digan por qué ni para qué, sino que simplemente sigan órdenes sin preguntarse el por qué de las cosas y que también tengan cierto amor, eso se entiende, amor al país, a la bandera, etcétera, pero amor a estos políticos, etcétera, eso no está bien. Bueno, el caso es que aquí Mike, que es el hongo, que es el protagonista de este episodio, comienza a tratar mal al equipo, comienza a insultarlos, a digamos a tener mala actitud. Aquí Regan le dice, bueno, ya cálmate, yo lo que necesito es que con tu cuerpo gelatinoso pases estos láser para que podamos coger la constitución y que todo sea un éxito en esta misión. ¿Y qué pasa? Pues Mike comienza a insultar, comienza pues a hacer las cosas mal, el guardia de seguridad se levanta, hace el típico chiste sexista que es como un extraterrestre, una mujer a cargo de un equipo, que sigue, el típico pues chiste sexista. Y aquí vemos que por la actitud de Mike pues todo se va a la mierda, la misión pues termina arruinada y vemos pues como todos están todos bravos con él y dicen como eres un inútil desperdicio de espacio, un inútil desperdicio de oxígeno, dame una razón para no pues despedirte. Y aquí pues Mike se coloca a llorar, cosa que no esperaban los demás porque Mike es el que tiene el carácter más fuerte, el que tiene el carácter más egocéntrico y le preguntan, oye, bueno, está bien, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás estresado? ¿Por qué estás llorando? Y él dice que le llegó una invitación de la reunión de 5000 años de la escuela Colmena y él dice pues que tiene una colonia de hongos milenaria en el centro de la Tierra que entra como el primado negativo, digamos el eje fundamental de la conspiración de este episodio, que es la Tierra Hueca. Y dice lo siguiente: esos imbéciles engreídos viven en perfecta armonía bajo la Tierra. ¿Qué pasa? Que aquí ya entra la conspiración, el misterio, lo que puede que sea verdad y que en este capítulo se están burlando para que nuestra memoria implícita inconscientemente diga, oye, ¿la Tierra Hueca? No, eso es mentira, eso es una farsa, es una fantasía, porque yo lo vi en una serie y se están burlando de eso y nada, eso es ficción. Claramente de manera inconsciente, subconsciente se está pensando eso, para cuando te digan, oye, la Tierra plana, tú digas, no, eso no existe de una vez, ni siquiera te tomas el tiempo de preguntarte, puede que sí, oye, sí, vamos a investigar, vamos a ver quién ha escrito sobre esto, qué ha pasado con esto, qué investigaciones hay sobre esto, no, sí, simplemente tú dices, no, eso es una mentira, porque lo vi en una serie, que se rían de esto. Entonces, digamos, comencemos con Julio Verne. Julio Verne es un gran escritor, sabemos que fue un gran ocultista, perteneció a la Sociedad de la Niebla, una sociedad secreta bastante misteriosa que tiene unos conocimientos muy avanzados a la época y pues también perteneció a Alejandro Dumas, por ejemplo, y vemos la portada de este libro, lo que también transmite y narra este libro, que es que llegan a explorar el centro de la Tierra y hay entidades, hay animales, hay fauna, hay nubes, hay un sol o una luz interna que hace que haya como un ecosistema totalmente equilibrado dentro de la Tierra. Julio Verne. Investiguen, léanse el librito. Es un libro increíble que, ya teniendo en cuenta que Julio Verne fue un ocultista que perteneció a una sociedad secreta que tenía mucho conocimiento, después de leer el libro decimos como, oye, este señor, ¿por qué escribió esto? Es la cuestión. Aquí vemos pues una fotografía totalmente hecha a computadora, como la mayoría de cosas que hace la NASA, donde vemos pues la Tierra hueca, ¿no? Donde básicamente se dice, la teoría pues más común, que hay un hueco gigante en el polo sur y un hueco gigante en el polo norte, donde son las entradas a la Tierra hueca, y por ahí pues digamos tú puedes entrar dentro de la Tierra y están las civilizaciones, y están los reptilianos, y están los dinosaurios, o diferentes entidades muy avanzadas tecnológicamente y también a nivel conciencia e inteligencia, incluso más avanzadas que el ser humano, que viven dentro de nuestra Tierra, algún día queriendo salir, pero pues las condiciones del sol que está por fuera no los deja, y que el sol que está por dentro sí los deja tener como ese estilo de vida adentro. Está como esa teoría, ¿no? No digo que sea verdad, pero pues es más o menos como la más convencional. Luego está, digamos, la película de Godzilla vs. Kong, que hay muchas películas, pero esta es una de las más recientes, que ustedes me dirán, oye, ¿por qué estás colocando cosas de Hollywood en un video de demostrar cosas que son verdad? Porque eso es Hollywood, eso es mentira, amigos. Yo les pregunto, si ustedes supieran realmente cómo funciona Hollywood, realmente el funcionamiento de las películas, que te sacan una película mes a mes, ¿para qué? Para inculcarte esto, para decir, oye, mira, aquí hay la Tierra plana, aquí hay un sol interno dentro de la Tierra, aquí la gravedad cambia, aquí hay seres y fauna internos dentro de esta Tierra hueca, y
te la mostramos para que tu memoria implícita diga, oye, esto es mentira porque lo vi en una película de King Kong y obviamente esto va a ser mentira, ¿no? Porque lo vi en una película de ficción, como Los Hombres Negros, como muchas otras cosas que pensamos que es ridículo, pero amigos, por alguna razón lo tienen que mostrar en estos medios de ficción y fantasía para que la mayoría de personas, o sea, la masa, que la más manipulable de todas, no el individuo, sino la masa, piense como, oye, eso es mentira, eso pues no existe, porque lo ven en una película, etcétera, ni siquiera tomarse, como les digo, ni siquiera tomarse el tiempo de investigar, sino de una vez negar, decir como, oye, no, eso es mentira. Y si te sigo hablando de esto, me da rabia porque eres un estúpido. Ajá. Entonces aquí está la película de Godzilla vs. Kong, la tierra hueca, el sol interno. Aquí pues Godzilla y Kong, que conocían de esta tierra hueca o de esta tierra interna y que tiene pues todas las facultades para tener vida diferente a la que hay pues por encima de esta tierra hueca. Y otra película, por ejemplo, Atlantis, el Imperio Perdido, película de nuestra infancia, que nuevamente el objetivo era buscar alguna civilización, tierra oculta que estaba debajo del mar y lo consiguieron y pasaron cosas muy extrañas pues ahí abajo. Otra cosa, ya pasando digamos de Hollywood y lo animado y lo de cine, a un poquito la parte real, aunque sigue siendo digamos un poco también de clickbait, pero pues digamos aquí está el video de Dross que dice algo extraño en una cueva argentina, que vemos como una entidad que se muestra en estas cuevas, puede ser pareidolia, puede que sea falsa, puede que sea verdadera, pero básicamente que es que el ser humano en su inconsciente colectivo le da miedo bajar hacia el fondo de la tierra, ya sea por el infierno o ya sea porque inconscientemente sabe que ahí dentro hay cosas que están vivas, que tienen inteligencia y que le pueden hacer daño. Que no solamente hay huesitos y hay tierra y hay fósiles y no sé, hay topos y hay petróleo, no, porque inconscientemente el ser humano le da miedo. A mí me daría miedo bajar allá porque sé inconscientemente, ahora ya consciente, que hay entidades vivas, inteligentes viviendo ahí abajo que pueden hacernos daño. Aquí otro video de Dross, que también los invito a ver. Dross presenta un misterio más aterrador que el paso de Alop, que básicamente en un abrebocas es porque la aristocracia, aquí digamos nuevamente tocamos la aristocracia, o digamos las élites, porque mientras los pobres se pelean diciendo, oye, la tierra es plana, no, la tierra es esférica, usted es un tonto, usted no, los que realmente tienen el conocimiento y la sabiduría, que son aristocracia o las familias de alto poder, viven totalmente diferente al pueblo. No hacen las mismas cosas, no celebran los mismos rituales o la misma Navidad, el mismo Año Nuevo, hacen pues meditaciones, saben cómo funciona la magia, saben digamos muchas cosas que el resto de gente no sabe y que viven convencidas de que es así, y el momento de decir, oye, ¿no te has pensado que esto realmente puede que no sea así? De una vez se sienten ofendidos, de una vez insultan, dicen usted es un tonto, porque la ciencia, porque lo mismo de siempre, pero básicamente porque la aristocracia de 1700 algo en Georgia tuvo que bajar a una cueva muy muy profunda a hacer rituales de sacrificio humano a dioses sumerios, y porque esas personas que bajaron a hacer ese ritual a esa cueva resultaron desmembrados, resultaron totalmente asesinados de una forma brutal, como si algún animal, alguna bestia los hubiera arrancado totalmente. ¿Por qué? ¿Y por qué debajo de la tierra? ¿Por qué en una cueva tienen que hacerse este tipo de cosas? Otro misterio, la cueva de los tallos en Ecuador y el padre Crespi. UM, gran misterio, Iván, que ha sido mi inspiración desde que soy ni siquiera adolescente, desde que soy niño y comencé a ver sus videos. Iván, si alguna vez ves esto, pues te admiro mucho, mi bro. La cueva de los tallos en Ecuador, donde básicamente nos cuenta la historia que hay un grupo de indígenas en el Amazonas de Ecuador que por medio de unas puertas o unas grietas o unas cuevas, que si se sabe digamos mover en esas cuevas, se puede llegar a una civilización interna o a un infierno, entre comillas, o algo que realmente habita vida por allá dentro de la tierra, y que el padre Crespi, por medio de hacerse amigo de esta civilización indígena o estos indígenas, le regalaron a este padre Crespi tablillas donde se narraba esto, la creación, lo que hay debajo de la tierra, etc. Y nuevamente mi teoría pasa a decir que la tierra no es que sea hueca, según mí, o sea, esa es mi teoría, ¿no? La tierra no es que sea hueca y tenga dos grandes huecos en cada polo, sino que la tierra es cavernosa, es decir, en diferentes partes de la tierra, como en el Amazonas, como en Ontario, Canadá, como en diferentes parques naturales y lugares de difícil acceso que simplemente no te dejan entrar ahí, puede que hayan puertas o accesos a esta tierra hueca, y que si se sabe, digamos, mover en esas cuevas, se puede, digamos, salir de una parte de la tierra a otra mucho más fácil o mucho más rápido que en avión o que en carro. Dicen por ahí una teoría de que los nazis utilizaron estas cuevas
para viajar hacia Latinoamérica y hacia otros lugares del mundo, escapándose pues de los juicios. Una teoría, simplemente son teorías que se escuchan por ahí, pero que no dejan de ser interesantes y que nos dejan, pues, puede que la tierra no sea hueca, pero puede que sea cavernosa. Voy a investigar esto de las diferentes puertas al infierno, de las diferentes cuevas que hay alrededor del mundo profundas. Nuevamente les digo, no me crean a mí, investiguen y se van a dar cuenta que hay mucha información sobre esto, mucha información, más de lo que las personas de alto poder quisiera que estuvieran pues recorriendo el internet y los libros en general, pero ahí está esa información. Investiguen y se dan cuenta que el mundo es mucho más misterioso de lo que nos quieren hacer creer, y por eso es que estas series se burlan de eso, para que nuestro inconsciente diga, no, eso es mentira, la tierra hueca es mentira. Y por eso es que series como The Midnight Gospel no sacaron segunda temporada, y esta serie Inside Job sacó segunda temporada en menos de un año, porque mientras The Midnight Gospel no se burlaba del tema espiritual o de las emociones o de la empatía, del amor, de la muerte, lo hablaba desde el corazón y desde la seriedad. Esta serie sí se burla de las teorías de conspiración. Entonces sí, ¿qué sirve más? ¿Algo que se toca en serio y que puede que despierte conciencias, o algo que se burla de las conspiraciones y de los misterios y que puede que cierre conciencia al punto de que ellos piensen de que todo esto que se habla en estas series es pura mentira y puro entretenimiento y puro chiste? Ahí está el asunto. Bueno, continuamos con el episodio. Vemos como pues Regan dice como, oye, espera, tienes la reunión de tu secundaria y estás llorando por eso, porque tú nos dijiste que te fuiste de allá porque tenían envidia de tu gran verga. Y dice como, no, mi verga era promedio, era yo en la secundaria, un total perdedor, un total nerd, con los brackets, con la gorra, con acné, y ninguno de sus compañeros firmó su anuario. Entonces Brett se le ocurre la gran idea de que, bueno, vamos a ir a tu reunión para que te sientas bien y nos hacemos pasar por tu colonia. Y pues básicamente explica que una colonia es una unión psíquica donde todos piensan y actúan igual. Así actúan los arcontes, así actúan estas entidades de muy baja vibración, donde básicamente está la reina y están los obreros, como por ejemplo los aliens grises, que básicamente se dice que esos aliens, a pesar de que tienen cuerpo biológico y tienen, digamos, cerebro, un poquito de conciencia o de alma, se manejan de esta forma, es decir, de forma colonia o en forma abejas que tienen una reina o una entidad superior de muy baja vibración, y estas entidades, a pesar de tener un poquito de individualidad, tienen que actuar para el bien o tienen que actuar siguiendo las indicaciones de esta gran reina o de esta gran entidad. Más o menos así funcionan las entidades del más bajo astral, como los arcontes, como las larvas astrales, como los grises en el caso ufológico, o por lo menos eso es lo que yo he investigado. Nuevamente les digo, no me crean, investiguen y se van a dar cuenta que se van a topar con ese tipo de investigaciones de la conciencia, pues en forma de panel de abejas, no me acuerdo en ese momento cómo se dice. Entonces aquí pues Regan le dice que en un momento, en forma de colonia, perdón. Aquí Regan le dice, listo, vamos a hacer esto, porque mírenlo, miren a Mike, no puede preparar pues líquido para borrar memorias en ese estado, o sea, no nos puede ayudar en ese estado, entonces vamos a ayudarlo. Aquí bajan al centro de la Tierra, aquí pues nos muestran que están los hombres topo, o digamos mamíferos, que tienen forma humanoide y que habitan debajo de la Tierra o que trabajan debajo de la Tierra. Entonces aquí Regan dice, prepárense porque vamos a bajar 10 kilómetros hasta la colmena, en forma de colmena será la palabra, que hay entidades que se manejan en forma de colmena, o cuya jerarquía de poderes en forma de colmena, una emperatriz o una entidad que tiene mucho poder, y el resto de entidades, a pesar de que tienen un poquito de individualidad, simplemente tienen que actuar por lo que diga la reina en forma de un enlace psíquico. Entonces aquí Regan dice, vamos a prepararnos 10 kilómetros hacia abajo, y aquí nuevamente nos muestran esto que es primado negativo puro. Nos muestran que vamos del centro hacia afuera, que en el centro de la Tierra no es que sea magma, no es que sea lava, no es que sea una piedra totalmente caliente, roja, sino que nos muestran que son, es decir, en el centro de la Tierra hay un sol, igual como lo vimos acá, esperen, me devuelvo, en Godzilla vs. Kong, que hay un sol, y aquí también en Julio Verne lo decía, hay un sol, hay una luz que está debajo de la Tierra, que es como un sol que vemos todos los días salir por el este, que nos da la capacidad de vida y que da la capacidad de que estos reinos internos de la Tierra pues tengan vegetación, tengan animales que son totalmente diferentes a las que se ven pues en la capa más superficial, que es donde habitamos nosotros. Vemos que también, digamos, si bajan mucho pueden que estén los dinosaurios que hablan, o la teoría de los reptiles que también habitan debajo de la Tierra y que en algún momento están preparados para conquistarnos. Pero ¿qué pasa? Que el sol, que pues digamos que vemos todos los días del este, les hace daño, y que el sol que está por allá abajo sí les hace bien, o digamos que sí les permite tener un estilo de vida pues allá
confortable, y el sol de acá pues no, porque los quema o simplemente no les hace bien. Aquí pues vemos de dónde viven los hongos, que son los 10 kilómetros. Aquí Molclonio, digamos los hombres topo. La gravitación invertida, que también digamos se ve aquí en Godzilla vs. Kong, que lo que les decía, que aquí en la parte de abajo pues están como las montañas, el origen de las montañas, que serían las montañas que vemos, y ya después de eso cambia la gravedad, dando paso a la teoría, a la tierra hueca, o a las tierras huecas, o las civilizaciones que están dentro de la tierra, con un tipo de gravedad distinto debido al sol, que el sol que tienen es distinto al sol que nosotros vemos todos los días, y eso cambia pues también la gravedad y las condiciones físicas de allá abajo. No sé, puede que sea probable, son pues conjeturas, ideas que estoy conectando en este momento, ya que veo esto. Entonces aquí nos muestran ese primado negativo, nuevamente digamos Transatlantis, o sea lo de Atlántida, lo de los pulpos que también presuntamente llegaron fuera de ese planeta. Pero bueno, nos muestran este pequeño plano de primado negativo, donde dicen que hay diferentes entidades viviendo a diferentes profundidades de la Tierra, donde ahí se demuestran diferentes fenómenos como las auroras boreales o la gravitación invertida, y que en el centro de toda la Tierra no hay un magma, no hay un núcleo totalmente de fuego o lava, sino que hay un sol parecido al que vemos todos los días, pero un poco diferente, para que las condiciones de vida que generan allá sean diferentes a las que vemos pues en la capa más superficial de la Tierra. Aquí pues vamos a la subtrama del episodio, donde vemos a Rand, el padre de Regan y nuevamente director de Cognito, que hizo como alguien se cagó en mi escritorio. Un plot twist, no sé, una subtrama que no es tan divertida. Entonces aquí vemos al grupo que baja pues a la tierra hueca o al centro de la Tierra, como esa inmensidad que hay allá abajo. Y vemos como también hay otra subtrama, que es la de Andrew y la de Glenn, donde van a probar hongos mágicos. Digamos, Andrew, que es el doctor, le dice a Glenn, que es el veterano de guerra, como aquí todos los hongos mágicos del mundo viven en esta cueva. Entonces comienza a raspar y a conseguir pues hongos mágicos de ese lugar. Y Glenn le dice como, oye, no me voy a drogar, porque yo respeto la ley, nuevamente, la ley que nos imponen los que dicen ser el pueblo, pero que realmente los imponen entidades que no son humanas para acortarnos a libertades y pues dárselas a ellos para ser más dependientes del Estado. Entonces yo respeto la ley, solo tomo cafeína, solo tomo alcohol, nicotina y de vez en cuando el cóctel de oxifentalino para dormir. O sea, decía, todo lo que es legal lo utiliza él, todas las drogas legales. Entonces aquí Andrew le dice como, oye, no, mira, los hongos me liberaron, y también un poco más adelante voy a hablar de mi experiencia con los hongos. Entonces Andrew dice como, bueno, inconscientemente, o bueno, a propósito, le voy a probar hongos mágicos a este señor que se llama Glenn, que es el veterano de guerra. Entonces comienza a probar los hongos mágicos, o el cóctel con hongos mágicos, y Glenn pues lo mira como con la cara que muchos hemos puesto a los amigos o personas que les hemos dado estas sustancias enteógenas naturales, como eso, yo quiero que viva lo mismo que yo sentí. Entonces eso pasa con estos dos. Volvemos otra vez con Mike a la celebración después de su reunión, y vemos que está con Regan, está con Gigi, está con Brett, y aquí nos encontramos con alguna chica que le interesó a él en su secundaria, y ella dice como, oye, tú eres Mike, el chico que armó rompecabezas con mis padres mientras yo tenía sexo en mi habitación. Y decía como, ah, sí. Y aquí pues el típico atleta de la secundaria con una beisbolera que le lanzó un balón y dice como Mike Celium, y se comienzan pues a burlar de él. Aquí volvemos a la subtrama de Rand, donde creo que acá no se alcanza a ver, pero más adelante les mostraré el cuadro que se ve acá, y nuevamente nos confirman que los presidentes son simplemente unos borregos, entidades más poderosas. Pero bueno, aquí está Rand, donde reúne al señor que mató a Kennedy, no recuerdo el nombre, a Kate, que es la de los experimentos genéticos, y a Mothman, que es mi personaje favorito porque es el más tierno de todos. Mothman, es que vean esa carita, es que es hermoso Mothman. Entonces dice como, bueno, no actúen como si no lo supieran, ¿quién fue? Y Mothman dice, bien, he estado robando lámparas de la oficina. Y pues dice, no, a nadie le importa eso, Mothman. Pues no, Mothman, es que eres muy tierno. Entonces dice, no, ¿quién se cagó en mi escritorio? Así como, no sabemos. Entonces los despide a todos. Y aquí ya Rand, totalmente paranoico, los despide y los vuelve a contratar. Y quiero que vean este cuadro. Este cuadro es el que les digo, que si ven, está totalmente iluminado, y lo muestran ahí en un primer plano por alguna razón en toda la mitad de la pantalla, porque que vemos acá rápidamente, está el sol o está la luna, creo que es la luna arriba, y vemos a las túnicas negras, a los que son los jefes de jefes, los que dirigen a Cognito, los que dirigen a los Illuminati, los que no sabemos si son humanos o no, y que tienen pues su cabeza en forma de pirámide. Y vemos a quién, a los padres fundadores de Estados Unidos, los que al principio del episodio nos muestran como nosotros el pueblo. Vean lo que están haciendo, se la están chupando a estos túnicas negras, los están arrodillados, están pidiéndoles, no sé, clemencia, están pidiéndoles poder, están pidiéndoles conocimiento, están pidiéndoles que
quieran mantener ese estilo de vida como siempre han tenido, lleno de lujos y de apariencias. Entonces aquí nos muestran lo mismo, y por algo este cuadro está en primer plano. Nos muestran que los presidentes de Estados Unidos, desde los primeros hasta los actuales, y puede que en todo el mundo de los diferentes países, simplemente son marionetas, simplemente son personas o avatares o personas semi poseídas por otras entidades que en otro plano, que trabajan bajo los intereses de esas entidades, ya sea túnicas negras, ya sean arcontes, ya sean reptilianos, ya sean cosas que no son humanas, y que estas personas pues dan vergüenza, ya sean, nuevamente les digo, izquierda, derecha, arriba, abajo, ya sea como el Salvador, el del pueblo, el que viene desde abajo, el que va a ponernos a vivir sabroso, lo que sea. Todas estas personas rinden culto o rinden pleitesía y rinden cuentas a otros humanos que ni siquiera aparecen en Forbes ni nada de eso, o a estas entidades de alguna u otra forma, ya sea por la masonería, ya sea por personas que trabajan en el mismo gobierno y que llevan mucho tiempo ahí. De alguna u otra forma les hacen saber que no están ahí por el pueblo, sino que están ahí por estas entidades, y a las cuales tienen que rendirles pleitesía y tienen que rendirles devoción. Son estas entidades y no al pueblo. Entonces, para que tengamos en cuenta, si es que ya con esto no es suficiente, incluso sin saber de conspiraciones ni eso, es obviamente, es que es obvio que los políticos son lo peor que hay. Entonces, nada de confiar en los políticos, y nuevamente nada de echarle la culpa. No, es que la culpa es de la alcaldesa, la culpa es del congresista, la culpa es del presidente, porque de esa forma les damos nuestras libertades a cambio de que ellos nos den seguridad, de que nos traten como niños, cosa que ha venido pasando de siempre. Creo que hoy en día está más, porque Twitter es una cosa horrible. O sea, ustedes se dan cuenta cómo tuitean los políticos de mi país, es como si les estuvieran tuiteando a niños de 7 años, de 8 años, como si ese fuera su público y ese fueran sus votantes, y ese fuera el pueblo colombiano. Entonces, importante eso. Bueno, entonces volvemos con Mike y vemos como dicen como, oye, nos parece bien, vamos a hacer un homenaje a Mike porque llegó con su cúmulo o su colonia humana. Entonces todo el mundo está orgulloso de él, porque recordemos que el resto de hongos están unidos entre ellos, y Mike es el único pues que se unió con otras entidades, otros seres, en este caso pues su grupo de cognitos, los seres humanos. Y vemos cómo le hacen un homenaje, viendo cómo era Mike en su pues adolescencia, que le gustaba Dragon Ball Z, que le gustaban los videojuegos, que era bastante friki y nerd. Y vemos como la chica que tuvo sexo con otro hombre mientras Mike hacía rompecabezas con sus padres, pues lo ignora. Y Mike, pues ya después de ver esto y darse cuenta que el resto de hongos lo aceptan, dice como, oye, chévere que hayas tenido tu colonia humana, te admiramos. Entonces dice como, sí, validación social, sí, carajo, me siento bien. En ese momento pues ya se le suben los humos, y en la tarima comienza a tratar mal a Regan y a su equipo, y Regan lo que hace es empujarlo al resto de hongos, y el resto de hongos pues lo asimila, haciendo que él se una a su colonia o a su colmena. Y pasa lo siguiente, entonces Mike se une, nuevamente surge del montón y les dice al grupo de cógnito, a sus amigos, como nos fusionamos, ahora todos somos uno, ahora hago parte de esta colmena. Y volvemos al subtrama de Andrew y Glenn, donde ya comienzan a hacer efecto los hongos, y Andrew le dice como, quizás porque la margarita que te di tenía hongos mágicos, y él dice como, te mataría si la muerte no fuera una continuación de la vida. Ya hablaremos de los efectos que tienen los hongos, pero importante, nos abre la percepción a enlazar ideas que al principio parecen ridículas o que no tienen conexión, pero verán que sí que la tienen. Bueno, entonces aquí ya Mike los trata bien, los abraza, dice como, bueno, vamos a invitarlos a mi casa y vamos a ver una película y todo bien. Entonces se van de ahí, supuestamente se van, y volvemos con Rand, que aquí está totalmente paranoico por averiguar quién cagó en su escritorio. Entonces se arma para ir a investigar, y volvemos con Andrew y Glenn. En este momento pues están en una cueva mágica, donde pues está la conexión con naturaleza, tocan el musgo, se inmuyen en el agua, cosa que pues yo recomiendo hacer en estos casos. Este es un lugar muy seguro, comienzan a tocar sus pies y comienzan a llegar a ciertas conclusiones. Aquí pues digamos, soy todos con los seres vivos, incluso con los liberales. Aquí pues digamos ya entraría mi experiencia con los hongos. Yo los he probado en varias ocasiones, no lo hago seguido, por ahí cada 2, 3, 4 meses. ¿Por qué razón? Porque es una sustancia de por sí, si las sustancias sintéticas, es decir, marihuana, cigarrillo, éxtasis, bueno, sintéticas, se tiene que tener respeto. Y si ya tú ves que las estás consumiendo todos los días de manera habitual, pues ya están teniendo ellas control sobre ti. Los hongos mágicos hay que hacerlo con mucho mayor respeto, porque son sustancias enteógenas, es decir, no son alucinógenas, sino enteógenas. Para mí son entidades que despiertan tus sentidos, que despiertan tus poderes subconscientes. Entonces yo lo he hecho, nuevamente les digo,
Lo importante para hacerlo, que tengas el estómago vacío, por lo menos 8 horas de ayuno, que tengas una intención, o sea, no es decir, me voy a drogar porque con hongos porque sí, o sea, voy a acostarme a ver qué pasa, voy a caminar por la calle a ver qué pasa, voy a ver una película al cine a ver qué pasa. No, esa no sería como lo adecuado, y si buscas eso con los hongos, pues búscalo con el LSD o otro tipo de droga sintética, porque ese no es el objetivo de los hongos. El objetivo de los hongos es que tengas pues algo claro de lo que vas a hacer, ya sea una meditación, un trabajo con la sombra, sea no sé, algún anime, alguna película, pero que lo quieras ver desde un punto de vista diferente, algún anime filosófico tipo Evangelion, tipo no sé, Death Note, bueno, diferentes tipos de animes más seinen o más profundos, o películas o series, pero digamos que tengas ese objetivo de expandir tu conciencia, o una meditación o algo parecido. Incluso en dosis muy altas, si estás acompañado de alguien que también está bajo los efectos de esas sustancias, puedes generar como la telepatía, hablar con esa persona sin necesidad de mover los labios, simplemente con el pensamiento, que el tiempo se te hace más corto, coger un instrumento musical y comenzar a tocar, por ejemplo, una guitarra, y ver cómo las ondas y el sonido pues lo interpretan tus sentidos de manera diferente. Y también algo muy importante, puede que en el trabajo con tu sombra, alguna meditación, eso también es importante, el estado de ánimo que tengas. Si estás triste o estás mal, estás deprimido, no lo hagas. Si estás medio feliz, contento, alegre, hazlo, porque también a tu mente van a llegar cosas que hiciste mal en el pasado. O sea, te vas a autojuzgar, y no tanto de darte palo, sino decir, oye, mira, o por lo menos en mi caso, oye, mira, hiciste esto, la cagaste de esta forma, puedes mejorar de esta forma. Hoy en día, ¿qué tanto has cambiado a raíz de esto? ¿Has cambiado o sigue siendo lo mismo? Y si sigue siendo lo mismo, entonces ¿por qué no has cambiado? Porque has tenido esa experiencia. Entonces hay como conexiones mentales muy fuertes. Además de que la psilocibina, que es la sustancia activa, psicoactiva de los hongos, también se está utilizando como método antidepresivo natural, que tiene pues muchos beneficios y no tiene efectos secundarios como todo lo que es químico y farmacéutico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces volviendo a esto, aquí pues lo que decía, están totalmente con la conciencia diferente. Glenn dice como acepta a todos los seres vivos, incluso a los liberales, tienen mayor empatía, mayor emoción. Eso también es importante. Cuando se termina el viaje, pues tú sientes cierto tipo de conexión con la naturaleza, con las demás personas, sientes como ese de todos somos uno, por qué insultarte, para que digamos los sentimientos malos, y eso pues trae más cosas malas. Y aquí pues ya dentro de la cueva, entonces Glenn y Mike, Glenn y Andrew se dan cuenta de que los hongos llegaron a la Tierra en un asteroide hace miles de años, cosa parecida a lo que dicen de los pulpos, pero bueno, ya con todo lo de la NASA, pues puede que sí haya entrado cosas a la Tierra, pero que salgan los seres humanos en un cohetico así por salir y a la Luna y luego ir a Marte y volver, no, creo que no se puede, porque eso es una prisión. A mi primer punto de vista, nuevamente les digo, no me crean, investiguen, puede que eso sea una prisión y que sea muy difícil salir de acá, y que no se pueda por métodos convencionales como una nave espacial y que sale y que les pasa los cinturones de Van Halen como si fuera nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los hongos llegaron a la Tierra, y que las propiedades psicoactivas del hongo liberaron su conciencia superior al punto de que un monito se comió este hongo y evolucionó al punto del ser humano, ya que este hongo pues le dio como ese potencial, o desarrolló su tercer ojo, o su glándula pineal, o su espíritu, o su cuerpo etérico, etcétera, pero desarrolló algunas facultades psíquicas dentro de este mono, y a punta de hongos, a punta de alucinógenos, pues fue evolucionando al punto de llegar al ser humano. Y en algún momento de la existencia, pues el ser humano decidió prohibir estas sustancias alucinógenas, diciendo que le hacían mal al ser humano, cuando realmente lo que le hacen es cierto tipo de bien a la hora de abrir su conciencia, tener mayor empatía, cosa que no le conviene a los dirigentes que tengan los seres humanos, porque entre se peleen los pobres con los pobres, pues ellos van a seguir estando ahí. Bueno, entonces aquí también entra la teoría de Terence McKenna, que es un psiconauta, un psicólogo que estudia todo esto de los psicodélicos, que básicamente dice lo mismo. Es una teoría pues bastante interesante, no la comparto, pero es muy interesante, que dice que básicamente lo mismo. El mono era un monito, y un día se comió unos hongos mágicos, y desde ahí comenzó a evolucionar su conciencia hasta el punto de llegar a ser el ser humano. En pocas palabras, esa es la teoría. Pero bueno, ya hablando de los hongos mágicos, mi experiencia, lo importante de estos, vamos con la trama. Entonces, estos simios drogados se volvieron la especie dominante de la Tierra, y como todo el ser humano, pues desterró a los hongos y los encerró debajo de la Tierra, soñando un día los hongos revelarse un día para derrocar a la humanidad. Algo parecido a lo que pasó en el episodio de Los Simpsons con los delfines, cuando los delfines se revelan y otras vuelven a ser la especie dominante en el planeta y mandan a los humanos al mar. Algo así quieren hacer los hongos, porque los consumieron, los depredaron, y hoy en día pues están bajo tierra porque los humanos comen muchos hongos alucinógenos.
Bueno, entonces aquí Andrew dice, como estamos en guerra con los hongos subterráneos, o no, como que se despiertan de ese viaje porque se mal viajaron o les dieron una noticia muy fuerte. Y aquí también es importante el estómago vacío, porque, y la actitud, porque si no comes bien, o bueno, no tienes ese ayuno adecuado y comes, te da dolor de estómago, es decir, diarrea. Si te mal viajas en el viaje de hongos, no hay manera posible de, digamos, bajar los efectos comprobables. O sea, no hay leche, no hay agua, no hay gaseosa, no hay nada que haga bajar los efectos más allá de esperar hasta que se cumplan las horas de la dosis que te comiste. Entonces, ojo con la actitud y también ojo con la comida, porque como Glenn, puede que todo se junte y le dé dolor de estómago y se mal viajó. Bueno, entonces aquí volvemos a la trama de Mike y los chicos, donde, como les había dicho, Mike supuestamente se volvió bueno a la hora de fusionarse con su colmena y se los llevó a ver alguna serie, alguna película a su casa, pero realmente no estaban en su casa, estaban como una especie de simulador y ellos estaban siendo preparados para ser consumidos por los hongos o para ser asimilados por los hongos, y aquí ellos se dan cuenta. Entonces volvemos otra vez con Rand, donde se encuentra JL. JL fue liberado en el capítulo 2 de la temporada, donde en el Bohemian Group, cuando están haciendo la cacería humana, Rand y el jefe de los Illuminati se comienzan a pelear entre ellos y dejan que la víctima humana que va a ser sacrificada pues huya, que en este caso pues era JL, llega a la oficina y se esconde. Aquí entra Glenn y Andrew, que dice, como la colmena conquistará la tierra implantando los hongos en nuestros cerebros, pues dicen, oh, pero creo que se dieron cuenta sin drogas ustedes de lo mismo. Pero lo importante es que ellos dos pues tuvieron más experiencia, tuvieron mucha empatía y cosas que pues, en el final del episodio iremos viendo lo importante que fue este viaje para ellos dos. Entonces aquí como, oye, ¿qué hacemos? Porque mira, Mike se volvió buena persona y de un momento a otro, aquí como una referencia a Kanye West, recordemos que este episodio, esta temporada salió antes de toda la polémica de Kanye West. Entonces digamos, Mike era buena gente y un día se volvió un loco religioso y totalitario como Kanye West. Esto fue antes de todo lo que pasó este año con Kanye West y lo de White Lives Matter y todo eso. Entonces también es como un guiño, una forma, un chiste de decir como que Kanye West se le salió de las manos. Se le salió de las manos este MK Ultra, que está Bad Bunny, que está Madonna, que es el resto de los artistas del momento, que son controlados y los tienen bien controlados, hasta los futbolistas y hasta los deportistas, pero que Kanye West, con el ego tan grande que tuvo, se le salió de las manos y no saben qué hacer con él, al punto de que creo que él mismo se está arruinando todo lo que algún día al principio intentó, digamos, demostrar los judíos y la conspiración mundial y el resto. Creo que de alguna u otra forma o lo están medicando muy mal o él mismo se está encargando de pasar a, digamos, a ser como una especie de voz de la conspiración, a ser totalmente un fraude. Pero bueno, eso es algo que solamente el tiempo nos dirá, pero aquí por lo menos nos dicen que Kanye se le salió de las manos a estas personas que controlan a los famosos, en especial a Gigi. Listo, entonces volvemos con JL y Rand, donde nuevamente les digo, cuando escapé de Bohemian Group en el capítulo 2, que lo iban a sacrificar, que lo iban a matar, que lo iban a cazar, pues escapó y fue a mi mansión en Georgetown, la cual derrumbaron, y pues vine a la oficina y ahora vivo así entre las paredes de la oficina, pues comiendo cucarachas y tomando agua y así. Entonces eso pasa. Y ya volvemos con Mike, donde ellos dicen, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar al viejo Mike? Comencemos a insultarlo, porque él ama los insultos, pues ama insultarnos, tiene un ego tan grande, un carácter tan grande. Entonces comencemos a insultarlo, lo comienza a insultar y él despierta, insultándolos a todos, menos a Gigi, que Gigi es como la más chévere, a mí también me cae bien Gigi. Y aquí pues además de que Mike se libera de su colmena, hace que todos vuelvan a tener su individualidad y se dan cuenta de todo lo malo. Entonces digamos, por ejemplo, esta chica, que era como la más popular, dicen como todos me ven como un objeto y todos comienzan a pelearse entre sí. Y ya pues todos se vuelven amigos otra vez, todo vuelve a estar chévere entre el grupo. Y Brett dice como ese lugar me da urticaria y se abre la camisa, cosa que también pasa con los hongos, ya sean, o sea, no sean venenosos, también con los hongos totalmente para el consumo humano, ya sea para comida, ya sean mágicos. Si no los secas bien, si no tienen el tratamiento adecuado, si están, digamos, viejos o están arruinados o están vencidos, te puedes intoxicar, porque básicamente lo que estás haciendo con los hongos mágicos es darte una pequeña pizca de veneno y estos efectos psicodélicos o psicotrópicos o enteógenos son como el resultado de envenenarte o el mecanismo de defensa del hongo para que no lo sigas comiendo y pues no acabes con su población. Pero básicamente es esto, te estás semi envenenando y si no, digamos, tienes cuidado con lo que te estás comiendo, puede que el veneno te haga efecto a nivel pues hasta de la piel.
Y aquí pues volvemos con JR, con Tyler y con Rand, donde hacen una especie de trato donde vuelve a aceptar a JR en la oficina, diciéndole que va a ser un pasante y que va a llamar Spanky o Nalguita en español. Y aquí es la parte importante de los hongos. Entonces ya Glenn y Andrew están hablando y Glenn le pide perdón. Dice como: Andrew, perdón por juzgar tu estilo de vida comunista, hippie, junkie, liberal, pansexual y ambiguamente técnico, porque la pasé bien con los hongos y me di cuenta que con los hongos pues puedo ver las cosas de diferente forma y puedo tener empatía con personas que realmente me saben que no tenía empatía. Y aquí pues ya Glenn le compra hongos mágicos a Andrew. Nuevamente alguien que pensaba que eso era pues totalmente ilegal y era una droga, y eso después de la experiencia tuvo la oportunidad de sentir cosas buenas, cosas de emociones, cosas de empatías, de ver las cosas diferentes y de tener sensaciones diferentes, y ahora se vuelve consumidor de esos tipos de hongos. Y nuevamente les digo, puede que lo haga todos los días, pero no sé, no conozco a nadie que se haya comido hongos todos los días. Y si lo hacen, uy, no, es que no se puede. Primero porque te crea tolerancia, primero porque, bueno, segundo porque no saben rico, y tercero porque tienes que tener respeto a esto, viejo. Normalmente las personas que comen o que comemos hongos mágicos sabemos el por qué lo hacemos y sabemos que tiene un fin más allá físico y de placer físico, sino tiene un fin sensorial, tiene un fin espiritual, tiene un fin energético, tiene un fin de sanación, y esa es la cuestión. Pero digamos que aquí está el meollo del asunto, ver cómo alguien que rehusaba utilizarlo, lo utilizó y de ahí en adelante se volvió, digamos, comprador, o los utiliza constantemente sabiendo que tienen un beneficio real en su cuerpo, en su espíritu y en su mente. Aquí pues ya termina el episodio, ya todos se vuelven amigos. Mike como que les pide a ellas que le ayuden en su podcast, que él, digamos, en el episodio dice que quería tener un podcast de izquierda. Invita a Gigi, invita a Regan y la saca en 5 segundos diciéndoles como: oye, ustedes se besaron en el trabajo, como algo muy machista, y la saca. Y así básicamente termina el episodio. ¿Qué podemos concluir de este episodio? Primero, teoría de la tierra hueca, teoría de la tierra cavernaria, las diferentes entradas que hay en la tierra para bajar a lo que realmente puede ser civilizaciones, o una civilización, o un ecosistema totalmente independiente debajo de nuestra tierra. Nuevamente, no les digo, no me crean, investiguen que tanto esto puede ser verdad, investiguen a Julio Verne, investiguen dónde estaba metido ese señor, porque digamos se muestra esto en Godzilla vs. Kong, porque se muestra esto en Atlantis, porque se muestra esto en diferentes películas y series. ¿Con qué fin lo hacen? Sabiendo muy bien cuál es el objetivo de Hollywood, sabiendo que el objetivo de Hollywood no es vendernos películas, sino cambiar nuestra mente para que pensemos lo que ellos quieren que piensen, y para que creamos que las cosas que son ridículas son las cosas que ellos muestran en sus películas. Eso por una parte. Lo otro, los hongos mágicos, nuevamente como les digo, estómago vacío, una intención, respeto, espiritualidad, emoción, mente, saber que esto es algo que si lo comes o lo tomas es un viaje que no es para el placer, no es para estar ahí haciendo nada, sino realmente es para encontrarte contigo mismo y para sanar. Y por último, pues los presidentes y eso, ¿no? Sabemos que a lo largo de todo el episodio y de toda la temporada nos están diciendo: los presidentes no son buenos, los políticos no son buenos, simplemente están defendiendo y están construyendo lo que otras entidades que no son humanas les están diciendo que hagan. No es por el pueblo, no es por ti, no es por mí, es por otras entidades. Nuevamente les digo, ya sea izquierda, ya sea derecha, ya sea arriba, ya sea abajo, todos los presidentes, todos los congresistas, todos le deben pleitesía y le deben ese estatus y donde están a estas entidades. Si quieren, en algún momento hago, por ejemplo, en la política colombiana, qué grupos o qué personas o qué familias pertenecen a la masonería y siguen ahí sin ningún tipo de mérito, simplemente por ser el hijo. Pero bueno, esa es otra historia para otro video. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en otra ocasión para otro análisis de otro episodio, de otra serie, de esta misma serie. Adiós.